Ciudad de México, madrugada del lunes, 30 de marzo de 2026. Las manecillas del reloj avanzan por los números fríos del turno nocturno. La gran mayoría de los habitantes del país duerme profundamente. Las calles, bulliciosas de día, ahora ceden su lugar a la oscuridad. En uno de los fraccionamientos más exclusivos y vigilados de la capital, el silencio envuelve cada rincón. Un silencio denso. Se puede escuchar incluso el silbido del viento entre los árboles perfectamente podados. Justo en ese momento de extrema quietud, el aparato del Estado mexicano decide actuar. Ejecutan una jugada estremecedora. Una acción que durante 3 décadas enteras ningún presidente, ningún secretario, ningún fiscal tuvo las agallas, las pruebas contundentes ni la autoridad legal para siquiera imaginar. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ordena perforar directo en el centro de la historia. El equipo de Fuerzas Especiales atraviesa una caja fuerte blindada propiedad de la familia Salinas. Para ser exactos, pertenece al hermano del tristemente célebre expresidente. Lo que yace dentro de esa capa de acero fundido tiene el poder de derrumbar cualquier última pizca de fe en el sistema político. Los investigadores encuentran decenas de expedientes sobre cuentas bancarias abiertas en Suiza. No están muertas. Siguen respirando en silencio, operando sigilosamente desde 1994. Saldos colosales descansan intactos, sin que nadie los haya tocado en más de 30 años. Detengámonos en esta cifra. 30 años. Tiempo suficiente para que una generación nazca y crezca. Este lapso puede ser más corto que la antigüedad de los búnkeres secretos del corrupto jefe de policía Durazo en las montañas escarpadas de Jalisco. Pero esos 30 años cargan un peso brutal. Durante todo ese tiempo, aquellas cuentas bancarias siguieron existiendo. Acumularon enormes sumas de intereses. Funcionaron de manera impecable e intacta, invisibles ante la ley. Mientras tanto, el mundo exterior sufría cambios violentos. México se doblegaba ante terremotos económicos devastadores. Generaciones de gobiernos tomaron el poder y cayeron. Los partidos políticos se despedazaron entre sí para pelear por la silla presidencial. La Constitución fue modificada una y otra vez. Y lo más doloroso, estalló la sangrienta guerra contra el narcotráfico, arrebatando la vida de decenas de miles de inocentes. Ríos de sangre corrieron por las calles de norte a sur. Pero ese dinero sucio permaneció en absoluta seguridad en el país de los relojes, resguardado por el hermetismo del sistema financiero europeo. Todo quedó registrado meticulosamente en hojas de papel frágiles. Esta madrugada, esos papeles por fin salieron de la oscuridad. Estaban ordenados dentro de una caja fuerte blindada, incrustada en una gruesa capa de concreto en el sótano de una lujosa mansión en pleno corazón de la capital. El valor de estos documentos va mucho más allá de los ceros impresos en el papel. Llevan consigo el peso de la verdad. Forman una cadena fría que ata a uno de los sexenios más polémicos y oscuros de la historia moderna de México con gigantescas redes de lavado de dinero. Y fue precisamente este sofisticado sistema de lavado el que se convirtió en la principal fuente de financiamiento para nutrir al cártel de drogas más despiadado que este país ha engendrado en las últimas 2 décadas. Antes de adentrarnos en los detalles asfixiantes del operativo de esta madrugada, antes de hojear cada página sacada del bloque de acero y analizar el golpe mortal que asestarán a las actuales redes criminales, necesitamos dar un paso atrás. Tenemos que ver el panorama completo. Nunca sentirás realmente el peso de lo ocurrido esta noche si no entiendes a fondo quién es Raúl Salinas de Gortari. Necesitas saber cómo la figura de este hombre jugó un papel central en la maquinaria de corrupción institucionalizada del gobierno mexicano en los años 90. Raúl Salinas de Gortari nunca fue un ratero de poca monta. No era como esos funcionarios de bajo nivel que solo aprovechaban una pizca de poder para sacar unos cuantos pesos y luego esconderse entre la multitud. Él era una fuerza mayor. Ostentaba el título de hermano del presidente de la República. Su poder echó raíces en una etapa crucial, una época que generó las interrogantes más grandes y sombrías en la historia contemporánea de México. Su hermano Carlos Salinas de Gortari ocupó la cima del poder de 1988 a 1994. Ese sexenio presenció huracanes de cambio. El gobierno lanzó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Una avalancha de empresas estatales fue rematada en un frenesí de privatizaciones. Las puertas del mercado financiero nacional se abrieron a la fuerza. Se llevaron a cabo decenas de cirugías estructurales mayores, removiendo y reconfigurando toda la economía mexicana de manera profunda y sin punto de retorno. Mares de capital entraban y salían como tsunamis. El patrimonio público, construido con el sudor y lágrimas de millones de ciudadanos, pasó repentinamente a manos de magnates privados. Todas las transacciones se dieron bajo condiciones turbias, carentes de una supervisión transparente. La integración con los mercados financieros globales
de forma accidental o intencional, abrió de par en par puertas secretas que nadie conocía. En el ojo de ese huracán, Raúl Salinas gozó de todos los privilegios. La etiqueta de hermano del presidente lo convirtió en una llave maestra. Podía acceder a las fuentes de información más confidenciales. Metía las narices en decisiones de talla nacional. Manejaba redes de intereses ocultos que un contribuyente común y corriente jamás podría imaginar en toda su vida. No te equivoques pensando que los investigadores empezaron a oler el dinero sucio de Raúl solo cuando terminó el mandato de su hermano. La llama de la sospecha ya ardía desde que el poder de la familia Salinas estaba en su máximo esplendor. Pero la fuerza descomunal que emanaba de la silla presidencial formó un escudo de acero. Toda investigación, todo intento de destape fue asfixiado, hundido en un congelamiento indefinido. En diciembre de 1994, Carlos Salinas dejó la residencia oficial. Inmediatamente después, México resbaló hacia el abismo. Estalló la crisis del peso, arrastrando consigo los días más trágicos de la economía moderna. El tipo de cambio se desplomó sin frenos. Las empresas quebraron por montones. La gente perdió todos sus ahorros de la noche a la mañana. Millones de familias cayeron en la miseria. En medio de ese paisaje desolador, el nombre de Raúl Salinas emergió como un símbolo de crueldad. Se convirtió en la encarnación de un concepto tan vil que los mexicanos de aquel entonces aún no sabían cómo llamar con exactitud. Era el acto de convertir la impunidad en patrimonio personal. Usó su parentesco sanguíneo con el mandatario del país como un chaleco antibalas, y al mismo tiempo lo volvió una guadaña para cosechar riquezas para sí mismo. Llegado 1995, ocurrió un giro inesperado al otro lado del océano. Las autoridades suizas decidieron bloquear todas las cuentas bancarias a nombre de Raúl Salinas. La orden de congelamiento se emitió justo después de que su unidad de inteligencia financiera recabara pistas claras. La gigantesca suma de dinero que descansaba en Europa mostraba fuertes indicios de estar vinculada a redes de lavado de dinero transnacional. La cifra revelada a los medios en ese momento fue suficiente para causar conmoción. Más de 100 millones de dólares. Las autoridades judiciales, tanto nacionales como internacionales, arrancaron de inmediato la maquinaria de investigación. Raúl Salinas fue capturado en México ese mismo año. En 1999, un juez lo condenó a 50 años de prisión. El delito que lo llevó tras las rejas fue el de homicidio. A pesar del paso del tiempo, esa dura condena se fue desgastando. Sus abogados encontraron recovecos legales, ayudando a su cliente a reducir la pena y salir de la cárcel antes de lo previsto. Durante muchos años después, la historia de las cuentas en Suiza se volvió uno de los temas que más tinta hizo correr en la historia legal. El gobierno mexicano se enfrascó en una agotadora y prolongada batalla judicial internacional. Finalmente, las autoridades suizas acordaron devolver una parte del dinero. El resto de los fondos siguió retenido en un pleito legal interminable que duró más de 10 años. Se pensaba que esa página oscura ya se había cerrado. Todos daban por hecho que la punta del iceberg se había revelado por completo. Pero no. La caja fuerte silenciosa en el sótano de la mansión, recién reventada la madrugada del 30 de marzo de 2026, soltó una bofetada brutal a la opinión pública. Gritó una verdad escalofriante. Lo que sabíamos, lo que la prensa cubrió a lo grande durante décadas, resultó ser solo un pedazo roto de toda esta pintura diabólica. Solo un fragmento. La Fiscalía General de la República siempre creyó que las cuentas congeladas por Suiza en 1995 eran toda la fortuna oculta. Pero la caja fuerte demostró que estaban equivocados. Completamente equivocados. Aún existían múltiples cuentas fantasma operando en paralelo. Su existencia no se basaba en rumores de boca en boca. Quedaron comprobadas en blanco y negro. Los originales, los estados de cuenta detallados, los millonarios contratos de fideicomiso y hasta notas apresuradas de puño y letra del mismísimo Raúl Salinas. Todo guardado con cuidado en un espacio a oscuras, libre de presencia humana desde los años 90. Trata de imaginarlo. Justo cuando el país entero agonizaba por el error de diciembre, en medio de la tormenta de la crisis del peso del 94 que le arrebató el pan de la boca a millones de familias trabajadoras. En ese preciso instante, flujos de dinero sucio seguían desangrando al país de manera constante, inyectándose directo a cuentas secretas recién abiertas en Suiza. ¿Qué sientes en este momento? ¿Sientes coraje al pensar en esa desigualdad? Comparte tu opinión en la sección de comentarios aquí abajo. Sus palabras serán el reflejo más fiel de la herida profunda que esta época rasgó en la memoria colectiva del pueblo mexicano. Muestra hasta qué punto este crimen se arraigó y echó raíces de manera espantosa. El verdadero punto de inflexión que hizo realidad este operativo impensable provino de un frente totalmente distinto.
Fue también este factor el que abrió de par en par las puertas hacia los búnkeres llenos de secretos del cártel de Durazo en las sierras escarpadas de Jalisco la semana pasada. Se trata del operativo de limpieza a gran escala dirigido contra el temido cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que se está llevando a cabo con una intensidad feroz. El aparato de seguridad nacional está derribando cada eslabón operativo del cártel. Están cortando sus rutas logísticas vitales. Están asfixiando las fuentes de financiamiento de este grupo criminal. Durante la autopsia al cadáver del imperio de las drogas, salió a la luz una verdad aterradora. Los analistas de inteligencia dedicaron meses enteros a desglosar cada capa de información. Los resultados que obtuvieron tienen una precisión quirúrgica. La sofisticada maquinaria de lavado de dinero del CJNG no surgió de la nada en los años 2000. Los capós de la droga no inventaron este truco financiero por sí solos. Esa estructura de blanqueo tiene un origen claro. Tiene un carácter hereditario. Estos mecanismos para convertir el dinero sucio en dinero limpio no se diseñaron en una hoja en blanco. Los criminales simplemente tomaron prestado un modelo ya existente. Un esquema que ya había comprobado su efectividad y seguridad absoluta desde hace décadas. Varias piezas del sistema de lavado de este cártel tienen sus raíces fuertemente clavadas justo en esa época en la que la política mexicana moderna empezó a tolerar la formación de gigantescas fortunas ilícitas. La Agencia de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana unió fuerzas con la Fiscalía General de la República para realizar una prueba inédita. Tomaron el inmenso archivo de datos incautados en múltiples cateos y decomisos de bienes tras la muerte del capo El Mencho. Lo pusieron junto al expediente histórico lleno de polvo de las investigaciones financieras de los años 90. Un patrón fantasmal saltó a la vista con total claridad. Casi no podían creer lo que veían. La forma de transferir dinero al extranjero. Las empresas fachada que servían de intermediarias financieras para mover el capital entre países con leyes de secreto bancario laxas. Los complejos modelos de fideicomisos armados únicamente para ocultar la verdadera identidad del dueño del dinero. Todos los métodos más sofisticados que aplicaba la red del CJNG tenían una coincidencia escalofriante con las tácticas que habían sido expuestas en los expedientes de investigación de la red de Raúl Salinas. Esto no fue, en absoluto, una casualidad del destino. Fue una transferencia de tecnología criminal, la continuidad perfecta de una máquina de hacer dinero. Alguien que conocía el sistema a la perfección se encargó de transmitir la receta. O quizá alguna mente astuta logró acceder a estos archivos ultrasecretos y los aplicó al mundo subterráneo de los traficantes de la muerte blanca. El contexto era totalmente diferente. Las personas eran totalmente diferentes. Pero el principio operativo era uno solo. En medio de la maraña de datos de inteligencia, la lujosa mansión en el fraccionamiento de la capital se alzó como un faro rojo intenso. Un cabo suelto mortal imposible de ignorar. Nunca fue una simple casa para habitar. Los documentos de archivo clasificados señalaban que esta propiedad estaba estrechamente vinculada con la gestión de los activos ocultos de la familia Salinas a lo largo de décadas. Las mejores mentes analíticas concluyeron que este era la estación de tránsito final, el escondite físico de los documentos originales que no alcanzaron a llegar a la trituradora de papel. Era el lugar que albergaba los restos que la red criminal no pudo esfumar cuando la ola de investigaciones de los 90 los obligó a desmantelar múltiples locaciones de golpe. La hipótesis planteada era sumamente audaz. La caja fuerte en lo profundo del sótano era la bóveda que sellaba aquello que era demasiado pesado para cargar durante el pánico del 95. Aquellos objetos que representaban demasiado riesgo para meterlos en una maleta, pasar por los filtros de seguridad del aeropuerto o enviarlos por canales diplomáticos oficiales. El gobierno no actuó a la ligera. Recurrieron a tecnología de punta. El equipo de rastreo llevó a la escena los radares de penetración terrestre más avanzados. Cada movimiento se realizó en absoluto secreto, antes de que cualquier alteración física pudiera alertar al objetivo. Los pulsos electromagnéticos atravesaron la gruesa capa de mármol y concreto armado del sótano. Los resultados llenaron de entusiasmo a los investigadores. Las máquinas localizaron un bloque de metal de gran tamaño, sepultado justo dentro de un muro de carga del edificio. Su forma, el nivel de rebote de la señal y su estructura coincidían al 100% con una caja fuerte de máxima seguridad. Y lo más importante, la lectura del radar mostraba un espacio hueco lleno de objetos sólidos dentro de ese cubo de acero. La confirmación de los aparatos de alta tecnología transformó una teoría en papel en una lanza afilada. Se trazó de inmediato un operativo a gran escala. La orden de cateo de la Suprema Corte se firmó y aprobó a una velocidad vertiginosa. Y así arrancó la madrugada del 30 de marzo. Todo sucedió sin hacer ruido, sin el estruendo de las sirenas, sin gritos que ensordecieran.
El operativo abrió el telón envuelto en total oscuridad y con un silencio calculado al milímetro. Horas antes de que apareciera el equipo de asalto, se montaron cercos invisibles bloqueando herméticamente todos los accesos al exclusivo fraccionamiento. El nivel de precaución se elevó a código rojo. Tienes que entender que ejecutar una acción armada en la zona donde se concentra la élite más alta de la Ciudad de México exige un nivel de tacto extremo. Cualquier ruido extraño podría despertar a las redes de comunicación encubiertas. La orden que bajó desde arriba fue contundente y tajante. Prohibido rotundamente que sonaran las alarmas. Prohibido rotundamente dejar que alguien se escapara por la red. Cero tolerancia a que el objetivo tuviera la oportunidad de destruir evidencias, ni siquiera un trozo de papel. El grupo de élite con pasamontañas necesitaba acercarse a la caja fuerte antes de que los que dormían a pierna suelta dentro de la mansión pudieran siquiera pestañear y darse cuenta de lo que pasaba. Apretaron el cerco exterior a una velocidad relámpago. No se descuidó ni un solo hueco. La capacidad de respuesta fue neutralizada de raíz. La Guardia Nacional, fuertemente armada, avanzó en silencio hacia sus posiciones tácticas. Bloquearon por completo todas las entradas, rincones y salidas de emergencia que los planos arquitectónicos habían revelado de antemano. Un grupo especial hizo su aparición en la escena. Eran ingenieros militares experimentados de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los acompañaba el escuadrón experto en manejo de explosivos. Cargaban con decenas de equipos técnicos pesados y especializados. Su trabajo no era disparar ni matar. Su trabajo era realizar una cirugía mecánica. Tenían que taladrar, cortar y destapar una caja fuerte con blindaje de primera línea en un espacio cerrado y bajo un control absoluto. Desde el primer segundo en que las fuerzas especiales tumbaron la puerta y entraron, los peritos forenses de la Fiscalía General de la República les pisaban los talones. Cualquier pieza de evidencia que asomara de las sombras debía ser sellada al instante. La cadena de custodia y su integridad eran factores de vida o muerte para todo este caso. El asalto fue aterradoramente perfecto. Las fuerzas especiales irrumpieron en la mansión como fantasmas. No se disparó un solo tiro. No hubo resistencia armada por parte de la seguridad del objetivo. Todas y cada una de las personas presentes en el inmueble fueron sometidas de golpe contra el piso, inmovilizadas con cinchos de plástico bien apretados, y aisladas por completo para el posterior interrogatorio. La punta de lanza del operativo apuntó de inmediato bajo tierra. El equipo de ingenieros accedió al sótano por unas escaleras estrechas dentro de la casa. Antes de que alguien pisara el último escalón, los escáneres térmicos y los equipos de radiofrecuencia ya trabajaban a máxima capacidad. Tenían que verificar la firmeza de la estructura de los muros. Escanearon cada centímetro cuadrado para asegurar que no hubiera ningún sistema de alarma oculto o minas caseras conectadas a la superficie de la caja fuerte. Esta revisión cautelosa nunca está de más. Una caja fuerte que guarda secretos tan grandes, hundida en un muro de concreto, corre el riesgo total de convertirse en una trampa mortal. La inteligencia ya había visto muchos casos donde el objetivo instalaba sistemas de autodestrucción de emergencia. Solo un movimiento en falso al abrirla, y el ácido se bombearía directo al compartimento, o granadas térmicas reducirían todo a cenizas. Las minuciosas mediciones técnicas finalmente dieron un resultado seguro. Todo riesgo de explosión quedó descartado por completo. La cirugía comenzó oficialmente. Cuando el grupo de ingenieros militares pisó el piso de ladrillo húmedo del sótano, la luz de las linternas de alta potencia barrió la pared. Lo que saltó a sus ojos coincidió a la perfección con la imagen en 3D del radar. Un enorme bloque de aleación de acero de alta resistencia apareció de golpe. El grosor de la puerta de metal hizo tragar saliva hasta a los trabajadores más expertos. Todo su cuerpo estaba clavado en las entrañas del bloque de concreto armado. La parte exterior era un complejo sistema de cerraduras de múltiples niveles. Era una combinación extraña entre engranajes mecánicos clásicos y un circuito electrónico de punta de los años 90. La capa de polvo opaco sobre la superficie de metal contaba una historia silenciosa. Esta caja fuerte había sido olvidada en una larguísima hibernación. No había huellas dactilares nuevas. No había ningún rasguño en el metal que probara que alguien la acababa de operar. Sin señales de forzaduras. Alrededor del marco en la pared, las capas de polvo seguían intactas, sin moverse. Había estado ahí, manteniendo su postura inmóvil durante décadas enteras. El proceso para perforar esta armadura se llevó a cabo con un profesionalismo asombroso. Cada maniobra estaba cargada de ingeniería mecánica de precisión. No esperes escenas dramáticas con explosiones por los aires como en las películas de Hollywood. La realidad en el lugar era más aburrida, pero cargaba con una presión invisible 100 veces más pesada. No hubo explosivos de demolición. No hubo golpes de mazo que sacudieran la tierra.
Fue un proceso de desgastar capa por capa de metal con un cálculo a nivel macro. Se usaron brocas industriales con recubrimiento de diamante reforzado. El equipo de ingenieros eligió los puntos vitales exactos analizados en los planos. Apuntaron directo al corazón del sistema de cerradura. El objetivo era neutralizar los seguros sin causar ninguna deformación térmica ni daño físico a la estructura de la pared alrededor. Y sobre todo, sin rasguñar un solo papel dentro de la panza de la caja. En los puntos ciegos donde la broca no podía llegar, usaron una pequeña cantidad de explosivos direccionales. Los expertos ajustaron la carga explosiva al miligramo. La presión generada debía alcanzar un límite perfecto, lo bastante fuerte para romper el agarre de acero, pero sin permiso de crear ninguna onda de choque sobrante. Solo un temblor fuera de lugar podría hacer polvo los papeles viejos y crujientes del interior, o destruir por completo las cintas de almacenamiento de datos, si es que había. El ruido del taladro chilló de forma ensordecedora. La capa de metal soltó chispas, un ruido reprimido en un espacio estrecho. Las plantas de los pies de los presentes sentían claras las vibraciones pasando por el piso de cemento. Sin embargo, ese sonido era devorado apenas tocaba las paredes con aislamiento natural del sótano. Sumado a la noche espesa que cubría toda la ciudad, toda esta demolición quedó atrapada justo en el límite de unos cuantos metros cuadrados bajo tierra. La puerta de acero se estremeció y luego se abrió despacio. Apareció una rendija, pero a ningún oficial se le permitió meter la mano en ese hueco oscuro. Todas las partes del cuerpo debían retroceder para dar paso a las máquinas. Un pequeño robot detector de minas, equipado con un sistema de luces LED tácticas de alta potencia, se arrastró lentamente por la rendija. Su ojo electrónico giró, cumpliendo su misión de reconocimiento para evaluar el entorno interno. Los sensores enviaban datos sin parar a la pantalla central. La temperatura estaba estable, baja humedad. Los objetos adentro no mostraban signos de estar tambaleándose. Y lo más importante, no se detectó ningún detonador secundario sobrante. Solo cuando la palabra seguro parpadeó en la pantalla, los humanos tomaron el control oficialmente. Las primeras imágenes borrosas enviadas por la cámara del robot fueron suficientes para convertir todo el operativo de esta noche en un hito histórico imborrable. Sin que nadie tocara nada, esa imagen por sí sola lo decía todo. La imaginación de la gente siempre dibuja escenas épicas. Piensan que la guarida de un corrupto tristemente célebre estará apilada hasta el techo con fajos de billetes verdes y rojos. Piensan en lingotes de oro puro y brillante acomodados en filas perfectas. Pero la verdad que salió de las sombras fue mucho más fría. Dentro de ese espacio reducido había papel. Mucho papel. Carpetas descoloridas. Sobresellados. Pilas de documentos ordenados con extrema disciplina. Limpios. Cargando el cuidado de alguien que sabe muy bien lo que está protegiendo. Ese alguien sabía por qué estos papeles frágiles debían mantenerse intactos, sin permiso de romperse ni un poquito en la esquina, y debían estar en un lugar fácil de sacar cuando fuera necesario. En el duro contexto de la investigación de este caso, esos fajos de papel amarillento tenían un poder destructivo mayor que cualquier costal de dólares en efectivo. El efectivo no tiene nombre. La gente puede negar fácilmente su culpa, poniendo de pretexto que es dinero de la venta de un terreno, de un negocio o un préstamo. Pero con lo escrito en estos textos, negar las cosas no tiene sentido. Los números, las firmas, los sellos son la prueba más contundente del crimen. El equipo de peritos de la Fiscalía General de la República puso manos a la obra. Se pusieron con cuidado los guantes de látex y usaron pinzas especiales para sacar los primeros pedazos de documentos de la panza de la caja. Lo que saltó a su vista fue una serie de estados de cuenta bancarios con sellos rojos de las instituciones financieras más prestigiosas de Suiza. Pon mucha atención a este detalle. No eran copias baratas impresas. Tampoco eran archivos digitales flotando en Internet. Eran documentos originales en papel de alta calidad. En la parte superior de la página estaba impreso en relieve el logo oficial de los bancos europeos. En la esquina inferior de cada hoja había firmas en vivo con tinta de los altos directivos. Junto con eso, una serie de números de serie con codificación especial, que permitía a las autoridades investigadoras de México confirmar todo directo con los servidores de los bancos emisores del otro lado del mundo. Lo que más les heló la sangre a los investigadores fue la fecha impresa en los estados de cuenta. Esta crónica financiera empezaba en 1994, se extendía por muchos años, y terminaba en fechas recientes de una manera increíble. Este evento desnudó una verdad aterradora. Estas cuentas no solo se crearon en los 90 y se quedaron dormidas, seguían vivas. Recibían flujos gigantescos de dinero transferido. Se multiplicaban, generando ganancias colosales. Operaban de forma suave, sin problemas,
a la vista de todos justo en medio del lujoso sistema bancario suizo. ¡Qué ironía! En casa, en México, millones de ciudadanos seguían creyendo ingenuamente que el caso de corrupción de la familia Salinas se había cerrado hace mucho. Creían que se había hecho justicia, o que al menos, la semilla del crimen estaba bajo el control estricto de las autoridades. Fueron engañados descaradamente. Los enormes saldos impresos en negritas en la última línea de los estados de cuenta dejaron helados hasta a los más experimentados. Se quedaron congelados unos segundos. Tuvieron que pelar los ojos para contar cada cero después de la coma y asegurarse de no haber visto mal. La naturaleza del interés compuesto es una máquina de hacer dinero temible. El hecho de que un capital inicial de cientos de millones de dólares se quedara quieto y se clonara en automático por el interés compuesto durante 3 décadas creó una fortuna más allá de la imaginación. La cifra final era tan grande que aplastaba cualquier predicción, cualquier cálculo audaz que la prensa o las autoridades hubieran publicado alguna vez sobre la verdadera fortuna total del capo Raúl Salinas. Los reportes de investigación de Suiza en los 90 ayudaron a congelar un pedacito. La larga cadena de juicios internacionales de México recuperó una esquinita diminuta, pero la luz de la linterna en el sótano de la capital esta madrugada iluminó un bloque gigante de alquitrán. Lo que se congeló, lo que se recuperó en el pasado eran solo espumas flotando en las olas. El cuerpo enorme del iceberg seguía intacto ahí mismo. No dejaba de multiplicarse. Creció en silencio en la oscuridad todos esos años, una burla amarga al sistema legal de todo un país. Y ahora, esa bomba de tiempo se había activado oficialmente frente a todo el mundo. Cada moneda sangrienta será el tiro de gracia para las ilusiones sobre un pasado que ya estaba dormido. El segundo foco de atención sacado de la caja fuerte blindada era un arma silenciosa. Eran los contratos de fideicomiso. Estas son herramientas legales creadas con un solo propósito: engañar a todo el mundo. Las letras en el papel estaban acomodadas de forma astuta para crear un abismo de separación. De un lado estaba el que realmente se quedaba con el dinero. Del otro estaba el nombre del títere impreso en los registros públicos. El grupo de expertos financieros de la Fiscalía solo tuvo que hojear las primeras líneas. De inmediato olieron el encubrimiento. La estructura de estos fondos carecía por completo de transparencia. Los que movían los hilos se habían tomado la molestia de escoger los lugares con las leyes más flojas del mundo para poner sus sedes. Levantaron a un montón de intermediarios para jugar el papel de representantes. El camino del dinero era como un laberinto. La propiedad se cortaba en pedazos y se moldeaba a través de 2 o 3 empresas fantasma. Así se resbalaban de una entidad a otra. Al final, el flujo de dinero apenas goteaba hasta las manos del verdadero beneficiario. Toda esta red funcionaba en base a un truco financiero cruel. Su objetivo máximo era borrar cualquier rastro. Cualquier autoridad quedaría con los ojos vendados por completo, si no tenía en sus manos los papeles originales. Pero el juego de esta noche cambió de rumbo. Esos papeles originales de vida o muerte ahora descansaban directo en el escritorio de la Fiscalía General de la República. Todo cambió en un parpadeo. La puerta cerrada durante 3 décadas se rompió de golpe. La visión de los investigadores se amplió al máximo. Lo que antes eran solo rumores sin base ahora se habían convertido en pruebas de acero. El tercer punto era de verdad la bomba pesada. Esta era la parte que tragaba más energía y tiempo de todo el equipo de análisis. Su poder destructivo pegaba directo en los operativos contra criminales que se estaban llevando a cabo allá afuera. Eran unas libretas, las letras garabateadas a mano por el propio dueño de la caja fuerte. La forma de escribir era sumamente libre. Su autor no tenía que seguir ningún formato de texto oficial. Él las escribía con el único fin de verlas él mismo. Nunca tuvo la intención de exhibir estas letras a un par de ojos extra. Pero justo esa privacidad absoluta le daba un poder aterrador. Estas páginas amarillentas dejaban al descubierto cada latido del flujo de dinero. Fechas de transferencia, cantidades de efectivo, nombres reales de los intermediarios, la esencia de raíz de cada negocio. Todo estaba anotado con una desnudez que ponía la piel de gallina. Ningún tipo de papel legal se atrevería a contener información tan directa y sucia como esa. Trata de imaginarlo. Habrá momentos en que los poderosos hacen tratos demasiado oscuros. Tan oscuros que no se atreven a abrir la boca ni a soltar una palabra con su asesor más cercano. No se atreven a hablar por teléfono con los capós de los bancos. El miedo les aprieta el cuello. Y entonces eligen la opción de escribirlo a mano en papel. Juntan todos sus pecados y los esconden en lo más profundo. Un lugar donde creen que la humanidad nunca podrá alcanzar. Viendo el fondo del asunto, estas páginas de la libreta eran idénticas a una confesión. Una confesión voluntaria, escrita a mano y encerrada bajo una gruesa capa de acero por 30 años seguidos.
Los secretos que brotaban de estos trazos tenían el peso para decidirlo todo. Creaban un puente sólido. Conectaban el pasado manchado de los 90 con la realidad sangrienta de la guerra contra el cártel de Jalisco, CJNG. Esta conexión era tan fuerte y clara que nadie tenía derecho a decir que esto era solo una suposición. Ya no había rumores vagos. Ya no había deducciones indirectas llenas de huecos. La verdad ya estaba ahí en el papel. Todas las miradas se clavaron en los nombres que aparecían amontonados en las páginas de la libreta. Entre ellos había corredores financieros. Sonaban muy familiares. La inteligencia financiera ya se sabía esos nombres de memoria. Solían aparecer sin preocupación en un montón de expedientes criminales muy gordos. La libreta describía a detalle cómo circulaba el dinero. El dinero fluía desde las cuentas secretas en Suiza, cruzaba por varias capas de camuflaje, y luego aterrizaba a salvo en las bolsas de los que recibían la plata directo en México. Los investigadores sintieron escalofríos al notar la coincidencia. Este proceso era idéntico en cada detalle a lo que estaban viendo todos los días. La unidad antilavado había expuesto trampas iguales en el sistema financiero del CJNG justo antes de que este imperio fuera derribado. La forma en que operaban era igualita. Las herramientas que usaban tenían el mismo estilo. Esta cadena de intermediarios sin cara tenía eslabones compartidos. Existían en las dos épocas, aunque el tiempo estuviera separado por décadas. Sin embargo, tenemos que ver el problema con la cabeza fría. Esta coincidencia no significa que el capo Raúl Salinas le haya metido dinero directo en las manos al cártel Jalisco Nueva Generación. La historia del inframundo nunca se mueve en una línea recta tan fácil de entender. La verdad aquí es mucho más aterradora. Lo que se transfirió aquí fue el conocimiento. El saber cómo guiar los flujos de dinero sucio a través de las estructuras financieras globales. Ese conocimiento venenoso que se nutrió y se pulió a la perfección en las sucias tramas políticas de los 90. Ese veneno invisible encontró la forma de filtrarse hacia afuera. Se contagió y echó raíces en las organizaciones criminales que surgieron en las siguientes generaciones. Los intermediarios fueron justamente los huéspedes que llevaban el virus. Caminaban libres entre los dos mundos. Llevaban el secreto del lavado de dinero de los políticos avariciosos para pasárselo a los capós de la droga sedientos de sangre. El conocimiento fue entregado. Los mecanismos de fraude fueron heredados intactos por la siguiente generación. Y la evidencia de todo ese cruce criminal ahora está en manos de la Fiscalía, bajo la forma de papeles originales. Detente un segundo y piénsalo. Hubo un momento en el pasado en que algún poderoso del gobierno suizo supo todo. Sabían que estas enormes cuentas seguían forradas de dinero. Lo sabían todo. Entonces, ¿por qué cerraron la boca? Deja tu opinión en los comentarios. La verdadera respuesta a este silencio esconde un montón de secretos mucho más oscuros de lo que parece. Pero la caja fuerte no solo escupió papeles. El equipo táctico sacó discos duros con datos. Los expertos digitales de la Fiscalía se pusieron a trabajar de inmediato. Establecieron un protocolo de protección de evidencias súper estricto para preparar el terreno para el análisis forense profundo que vendría después. Ver esos discos duros de alta tecnología sentados junto a un montón de papeles viejos abre una pregunta que da escalofríos. Los datos digitales prueban algo muy claro. Alguien bajó a este sótano durante todos estos años. Ese alguien acomodó todo con cuidado. Ese alguien actualizó la tecnología de almacenamiento al formato más nuevo. Y ese alguien eligió guardar todos los originales en papel en lugar de echarlos a la chimenea. Esta acción trae un mensaje helado. Esta caja fuerte no quedó en el olvido total después de los 90. Seguía habiendo una mano invisible cuidándola y manejándola. Este detalle crea fuertes temblores para toda la investigación. Prueba que alguien tenía la llave y el acceso a esta caja fuerte después de 1995. Ese alguien decidió meter más documentos adentro. Esta verdad estiró la línea de tiempo del caso. El periodo a investigar ahora rebasa la frontera del sexenio de Carlos Salinas. El crimen siguió vivo más tiempo del que creíamos. Junto al desorden de información, los investigadores también recogieron joyas caras. Y junto a eso, fajos de billetes de diferentes denominaciones. Los expertos evalúan que esto es solo una ganancia extra, que se queda corta comparada con la enorme montaña de documentos. A los ojos de los investigadores, el dinero y las joyas no son la clave de este caso. Solo sirven como un recordatorio amargo. Esta caja fuerte era en el fondo una bóveda para guardar bienes de altísimo valor. Su trabajo era proteger riqueza y no solo ser un simple archivero contra incendios. Los papeles y los discos duros son lo que decide el destino del caso. Pero desde el lado emocional de la gente, todo lo que quedó a la vista tiene una fuerza brutal. Imagina la imagen de una caja fuerte con la puerta reventada. Adentro,
atascada de joyas brillantes, fajos de billetes tirados junto a estados de cuenta de bancos suizos. Esa imagen tiene un peso simbólico absoluto. Esa escena cruel golpea directo en la mente de la gente. Es más real y más dura que cualquier reporte aburrido de análisis financiero. Al ver eso, el público entiende de inmediato la podredumbre total que representa este cateo. El proceso de exprimir la información del bloque de acero fue lento y lleno de pura tensión. Se alargó durante horas y horas. Cada movimiento tenía que seguir una disciplina de hierro. A cada papel que sacaban le daban al instante un código de identidad único. Las cámaras con reglas de escala tomaban fotos sin parar para registrar el lugar exacto de cada doblez. Los escáneres ópticos de súper alta resolución pasaban por encima de los documentos antes de que los movieran un solo milímetro. Las libretas con notas en tinta azul se trataron como los tesoros más frágiles. Los expertos aplicaron medidas de cuidado especiales, limitando al máximo el contacto físico para mantener intacto el papel y la tinta. Cada montón de estados de cuenta bancarios se clasificó de forma limpia. Los acomodaron por el nombre de cada banco, luego por fechas y los dividieron por los nombres de los dueños. Los contratos de fideicomiso se juntaron por cada zona legal y se ordenaron según su estructura. Los discos duros negros se envolvieron con mucho cuidado. Los especialistas los metieron en bolsas antiestáticas especiales. Esta capa protectora cuidaría los datos de cualquier cortocircuito durante el viaje hasta el laboratorio forense central. La enorme mansión quedó acordonada de inmediato. Cintas amarillas sellaron cada rincón. El lugar se volvió de manera oficial una escena del crimen de alto nivel. Nadie entra, nadie sale. Ni un alma tiene permiso de cruzar la línea sin la luz verde de la fiscalía. Cualquier paso de análisis que se haga después sobre toda la propiedad tendrá que seguir reglas muy estrictas. Van a tomar el reporte del estado actual como su punto de referencia. Justo en medio del huracán de ese operativo histórico, el nombre de Raúl Salinas de Gortari cayó en la red. El arresto se hizo rápido para arrancar con los interrogatorios. Las autoridades le leyeron sus derechos en su cara. También se cumplió la orden de llamar de inmediato a sus abogados defensores. Las esposas se las pusieron sin problemas. No hubo gritos de protesta. No hubo intentos desesperados de pelea. No hubo ningún choque sangriento. En el lugar solo quedó un silencio espeluznante. Y de hecho, ese mismo silencio es la máscara más conocida de este personaje. Mantuvo esa misma actitud durante décadas, mientras la presión de tantas investigaciones crecía tanto que ya era imposible cerrar los ojos e ignorarla. Cierra los ojos. Tómate un segundo para pensar en esto. Quiero que de verdad dibujes esa escena en tu cabeza. Acuérdate de los años 90. En ese entonces estabas deletreando tus primeras letras en el salón de clases. O tal vez tus papás estaban aguantando el golpe del desastre económico del 94. Se quedaron sin trabajo. Una larga lista de deudas con intereses sobre intereses le cayó encima a tu familia después de una sola noche sin dormir. La comida en la mesa se hizo escasa. Suspiros pesados en las casas pequeñas. Y en ese mismo instante, a miles de kilómetros de distancia, las cuentas bancarias en Suiza seguían sumando con calma esos enormes intereses. Escribe en los comentarios de abajo lo que estás sintiendo. Cualquier emoción es válida. El coraje, el dolor, la impotencia. Escríbelo, porque esta historia ya rebasó los límites de los simples pleitos políticos. Corta directo en el dolor personal de millones de trabajadores mexicanos. Esa gente que tuvo que tragar sangre para sobrevivir a esa crisis brutal. El amanecer empezó a soltar los primeros rayos tenues sobre el horizonte de la Ciudad de México. El operativo para romper la caja fuerte se había completado al 100% en la parte técnica. García Harfuch subió al podio. Su voz sonó pareja, fría. Seguía con ese mismo estilo de comunicación seco pero afilado que se ha visto en toda esta limpia. Las palabras salieron sin ningún adorno. No forzó caras dramáticas para lucirse ante las cámaras de televisión que le apuntaban. Cada palabra salió con precisión absoluta. Él entiende muy bien la fuerza de lo que está por anunciar. La pura verdad ya pesa lo suficiente para destrozar cualquier excusa. Perforamos la caja fuerte del hermano de Salinas. Las fuerzas del orden encontraron expedientes de cuentas radicadas en Suiza. Operaron sin parar desde 1994. Cientos de millones de dólares que descansaban intactos sin que nadie los tocara en más de 30 años han salido oficialmente a la luz. El pasado sucio y la realidad corrupta se han cruzado el día de hoy. Lo que la oscuridad se tragó por décadas hoy queda expuesto al desnudo. Se le devolverá al pueblo de México. Su frase de cierre tiene un peso especial. Devolverlo al pueblo de México. No te vayas a creer que es solo una frase bonita para calentar a la prensa en la mañana. Es una promesa firme de acciones legales. Va a crear sismos legales muy reales en la práctica.
Cualquier fortuna que esté amarrada a un enriquecimiento ilícito con pruebas claras en papel se enfrentará al riesgo de que se la quiten toda. La van a traer de regreso al país cruzando los filtros legales que toquen. El camino que viene no es nada fácil. Exigir que devuelvan el dinero no es cosa de un día para otro. El sistema de cooperación internacional con el gobierno suizo siempre tiene reglas duras y toma mucho tiempo. Pero la postura de las autoridades ahora cambió de raíz. Tienen agarrados los papeles originales de las cuentas de banco. Ya no tienen que andar correteando información de oídas ni pistas borrosas. Los paquetes de papeles que acaban de sacar le echaron más cemento a un montón de investigaciones sueltas. La acusación histórica por enriquecimiento ilícito ahora tiene las pruebas directas en papel para tirar la red. El delito de lavado de dinero, que cruzó varias generaciones, ya quedó probado con documentos que anotan toda la red de intermediarios por más de 30 años. El caso de robo al dinero público de 1988 a 1994 ahora tiene pistas para rastrear de dónde salió cada peso escondido. Y al final, la acusación más dura: asociación delictuosa y financiamiento a grupos criminales en las siguientes generaciones. Esta última lanza tiene el nivel de complejidad legal más alto. Probar esto en los juzgados va a costar mucho sudor, pero tiene una importancia central en toda la historia que el Estado está tratando de armar. Deja al descubierto la conexión directa entre la maquinaria de corrupción del sistema de los 90 con los tentáculos del crimen organizado de las décadas que siguieron. Una línea de sangre negra que atraviesa la historia. Llegados a este punto, hay una pregunta que a cualquiera se le escapa. Una pregunta que siempre está lista para saltar cuando un operativo de este tipo desentierra cosas que llevaban enterradas por generaciones. ¿Por qué tuvimos que esperar hasta ahora? ¿Por qué los que estuvieron antes no quisieron hacer nada? La respuesta a este retraso es igualita a la razón por la que los búnkeres de Durazzo durmieron en paz por tantos años. Estaba sellado por 3 candados que no se pueden separar. El primer candado es el técnico. Una cosa es que sepas de sobra que hay una caja fuerte enterrada en el sótano de una mansión. Otra historia muy distinta es conseguir la orden del juez, juntar las pruebas legales suficientes y tener la tecnología para abrirlas sin arruinar la validez de la evidencia. Hasta este momento, no se habían juntado de verdad todas esas condiciones tan difíciles al mismo tiempo. El segundo candado viene del propio sistema. Durante muchísimos años, la gente ha tenido que decir esta verdad de frente, aunque le eche sal a la herida del orgullo institucional. Los nombres metidos en esta red oscura tienen un poder remanente que da miedo. Su sombra cubre cada rincón de la economía y la política en México. Ese poder es tan grande que cualquier investigación que se atreva a acercarse demasiado va a chocar contra un muro de acero. Esta resistencia cambia de forma. Pueden ser mañas legales, pueden ser llamadas con tono de amenaza, o lo más amargo, simplemente es la tibieza, la falta de agallas dentro de las mismas autoridades. El tercer candado es un tema de estrategia. Si revientas este caso en el momento equivocado, cuando no tienes documentos sólidos de respaldo, y no hay un caso real donde colgar estos descubrimientos, entonces todo se va a la basura. Solo armaría un escándalo en las noticias por un par de días y rápido se quedaría en el olvido sin lograr ni una sola condena real. El momento perfecto es justo ahora. La investigación contra el CJNG ya llegó a la profundidad necesaria. Los cimientos ya están lo bastante fuertes para que los investigadores metan estas pruebas históricas. A partir de ahí, crean un peso de prueba real para los casos que ahorita están ardiendo en sus escritorios. El primer disparo sonó cuando el Estado decidió borrar del mapa al Mencho. La muerte de este capo fue un rayo que le pegó directo a la cabeza visible del Cártel de Jalisco, CJNG. Justo después de que el monstruo cayó, soltaron una tormenta de operativos para cerrar la red. Helicópteros dando vueltas, fuerzas especiales tumbando puertas en un montón de bodegas secretas. Cortaron todas las venas que les daban armas y frenaron el dinero negro que le daba de comer a los sicarios de este cártel. El siguiente paso se dio en la Sierra de Jalisco. El gobierno reventó los búnkeres secretos del policía corrupto Durazzo. Esta acción le quitó la máscara a la historia. Desenterró la raíz más profunda del sistema de corrupción en el país. Fue ese mismo sistema político podrido el que alimentó, solapó y engordó en silencio a los grupos criminales en México desde que apenas estaban naciendo. Y entonces, esta madrugada todo se conectó. La caja fuerte oxidada y callada bajo el piso de Raúl Salinas cerró de manera oficial el círculo de la historia. Trazó una línea recta desde los robos descarados de los políticos en los 90 hasta el sofisticado esquema de lavado del cártel más fuerte de México hoy en día. Las estructuras de dinero que armaron los políticos no se murieron. Siguieron vivas por generaciones y se volvieron la bomba que le da sangre al crimen. La gran ofensiva del gobierno de hoy tiene un sentido de verdad escalofriante.
No solo van hacia adelante para acabar con los que traen armas hoy. Están caminando hacia atrás en el pasado. Están limpiando hasta el último rincón oscuro de la historia. Están buscando justo el momento en que se firmaron las decisiones que marcaron el destino de la economía negra en México. Esas decisiones las tomaron personas de carne y hueso. Tipos con nombres y apellidos. Tipos que tenían los puestos más altos. Tipos que gobernaban desde sus mansiones de lujo en la capital. Durante muchos años el crimen organizado ha repetido la misma cantaleta. Ellos mismos tejieron el mito de que los cárteles nacieron en las calles. Presumen con orgullo que su crecimiento fue totalmente espontáneo, aislado por completo y sin ninguna intervención o ayuda del poder del Estado. Pero cuando los documentos originales en el sótano de la capital quedaron expuestos, ese mito se hizo pedazos. La mentira se derrumbó para siempre. Los criminales y los políticos manchados son en realidad las dos caras de la misma moneda ensangrentada. Ahora hablemos del sistema bancario suizo. Este tranquilo país europeo guarda una historia sumamente compleja y también llena de culpa cuando se trata de flujos de dinero sucio. A lo largo de décadas enteras, esa ley de secreto bancario de Suiza se convirtió en el escudo perfecto del mundo para los criminales de cuello blanco. Las cajas fuertes en Ginebra o Zúrich son como agujeros negros en el espacio. Se tragan con toda calma miles de millones de dólares que llegan desde cada rincón del planeta. Ningún director de banco se molesta en abrir la boca para preguntar de dónde salieron esos fajos de billetes manchados de sangre. Fue hasta los años 2000, y sobre todo tras la terrible réplica de la crisis financiera global de 2008, que el mundo empezó a enojarse. La presión internacional cayó pesada sobre los hombros del gobierno suizo. Los países grandes los obligaron a tirar ese muro de secreto absoluto. Por fin se aprobaron reformas a la ley. Los bancos suizos tuvieron que ceder y empezaron a intercambiar información financiera con autoridades extranjeras. Pero no cantes victoria todavía. Los magnates bancarios siempre saben cómo dejar una puerta trasera abierta. Esas leyes reformadas tienen un hueco mortal. Son casi inútiles cuando se aplican a cuentas abiertas en un pasado lejano. Que un banco suelte o no la información de una cuenta vieja depende por completo de la buena voluntad de ese mismo banco para cooperar. Tienen un montón de trucos para ganar tiempo. Exigen a las autoridades extranjeras que entreguen pruebas súper detalladas antes de aceptar abrir los archivos. En 1995 las autoridades mexicanas ya se habían topado con este muro de piedra. Tocaron la puerta de Suiza para exigir el dinero de Raúl Salinas, pero los rechazaron con cortesía por falta de pruebas concretas. Pero la madrugada del 30 de marzo de 2026 volteó todo el tablero. Los documentos que acaban de sacar de la caja fuerte son el arma definitiva que el gobierno mexicano tanto deseaba. ¿Entiendes lo que esto significa? Ahora los fiscales mexicanos ya no tienen que ir a Europa a rogar. Tienen todo en sus manos. Los números de cuenta exactos dígito por dígito. El nombre específico de cada sucursal del banco. Las fechas de las operaciones detalladas al minuto. Y lo más importante, los documentos originales con sellos rojos frescos. Con toda esta munición, se enviará una solicitud de asistencia jurídica internacional con el peso de un ultimátum. Las autoridades suizas quedarán arrinconadas. Ya no les queda ni una sola excusa de papeleo para ignorar o atrasar el congelamiento y la devolución del dinero. El diálogo entre los dos países hoy se dará en un terreno totalmente distinto. Quien tiene el sartén por el mango ahora es México. Despega los ojos de los papeles un momento para ver los aparatos tecnológicos. Todos los discos duros de respaldo que hallaron en la caja fuerte ya están seguros en el laboratorio. La autopsia digital de todos estos aparatos no se puede terminar de la noche a la mañana. Este proceso les va a tragar semanas enteras de trabajo pesado a los expertos en seguridad cibernética. La fiscalía tiene que pisar con muchísimo cuidado. Cada dato que saquen debe tener una pureza legal absoluta. Un solo error que revuelva los bits de información, y toda la evidencia se volverá basura sin valor frente al juez. Sin embargo, viendo cómo estaba el lugar, los analistas de inteligencia ya se imaginaron un escenario que pone la piel de gallina. Seguro esos discos duros guardan todas las copias escaneadas de los papeles físicos de afuera, pero el terror está en los datos que metieron después. Es seguro que el dueño de la caja fuerte siguió copiando nuevas actualizaciones financieras. Las operaciones que se hicieron después ya no se imprimieron en papel. Se quedaron para siempre como archivos de computadora. Si esta teoría es cierta, la línea de tiempo de la investigación se va a estirar de una manera espantosa. La historia no va a parar en la caída de los años 90. Va a seguir con mucha fuerza. Si las computadoras logran escupir datos que prueben que estas cuentas siguieron inyectando dinero a lo loco desde los años 2000 en adelante, todo va a explotar.
En ese momento la conexión entre la maquinaria corrupta del presidente Salinas y la máquina financiera del cártel CJNG se volverá una verdad cruel fundida en concreto armado. Los fiscales ya no tendrán que usar lógica deductiva ni analizar los patrones del dinero. Solo tendrán que aventar los archivos de datos directo a la mesa del juez. Un puente que une dos eras de crimen aparecerá con total claridad. Tampoco podemos ignorar el espacio mismo donde se hizo este operativo. Esta enorme mansión carga por dentro una crónica muy oscura. Desde hace décadas los investigadores siempre han sabido bien que esta propiedad tiene un lazo estrecho con la familia Salinas. Pero estamos hablando de maestros del escondite. Nunca cometen la tontería de poner las escrituras a su nombre. La casa se pasó de mano en mano entre un montón de redes de dueños fantasmas. Los nombres que salen en los papeles legales solo son títeres de paja puestos ahí para recibir las balas por sus patrones. La simple existencia de esta mansión es la prueba más viva del nivel de astucia extrema del sistema. Esta familia manejó y desapareció su verdadera fortuna de forma demasiado suave en todo el periodo después de 1995. Piénsalo bien. Tener una propiedad enorme en pleno corazón de la capital, usarla para esconder documentos capaces de tirar al régimen, pero borrar por arte de magia el apellido Salinas de cualquier papel para que el sistema antilavado no suene la alarma. Eso es un arte oscuro. Un plan tan perfecto no puede ser dibujado por mentes mediocres. Exige un cálculo frío y una estrategia a largo plazo. Detrás de esto a fuerza tiene que haber un equipo de asesores legales y expertos en finanzas muy experimentados. Estas personas con mentes brillantes dan servicios de asesoría a precios por las nubes que ningún pobre podría pagar jamás. Este detalle de la administración de bienes, que suena tan aburrido, está abriendo una nueva puerta mortal. Los mejores investigadores seguro ya olieron la sangre. Si manejar la mansión y la caja fuerte necesitó las manos de un equipo de expertos, entonces ¿dónde están esos tipos? Esos abogados de traje elegante, esos corredores de bolsa bien peinados, esos administradores de fondos de inversión sin rostro. Su participación en esta red de fraudes los convierte en el próximo objetivo a cazar. Es muy probable que justo ahora sus nombres, direcciones y teléfonos estén sentados en las notas que acaban de sacar de la oscuridad. La imagen de Raúl Salinas esposado es solo el primer brochazo en una pintura gigante. Su arresto es el punto de partida más fácil de ver de un huracán legal. Esta tormenta seguro va a arrasar y tragarse a todos los que ayudaron a construir y alimentar esta estructura criminal durante 30 años enteros. Quiero que te detengas un segundo y te preguntes a ti mismo: ¿cuántos abogados de la alta sociedad, cuántos asesores financieros poderosos sabían todo sobre este dinero sucio y aún así cerraron la boca para cobrar sus cheques? Lanza tus pensamientos en la sección de comentarios. Incluso si alguien sale y grita a los cuatro vientos que todo es un teatro político inventado, que no hay nadie moviendo los hilos por detrás, no te detengas, entra al debate, porque la pura reacción de la gente ante estas pruebas de acero va a desnudar otra verdad dolorosa. Muestra qué tan superficial o profunda es la forma en que la sociedad mexicana trata la evidencia histórica en los debates públicos. Sin embargo, para el aparato del Estado mexicano, el mensaje que dispara este operativo tiene una fuerza destructiva tremenda. Suelta ecos ensordecedores desde adentro del país hasta el nivel internacional. El peso de este golpe rebasa por mucho cualquier balacera para tumbar a un capo de la droga en el pasado. Esta vez el cañón de la ley no apunta a un traficante que cruza cocaína, ni a una red de tráfico de armas. El objetivo derribado es un personaje VIP. Alguien que tiene un lazo de sangre directo con la cima del poder político. Alguien que mandaba a sus anchas en la época en que la historia del país fue moldeada y torcida con más violencia. El ruido del taladro rompiendo el acero de la caja fuerte lanzó un manifiesto que pone a temblar. La idea de la impunidad histórica murió de manera oficial. Ningún puesto es intocable. La red de la justicia es inmensa y nadie se escapa. No importa qué apellido elegante lleves. No importa a qué generación tan lejana pertenezcas. No importa cuántas décadas hayan pasado desde tus crímenes. Una vez que el Estado tiene las pruebas claras en la mano y el sistema de justicia de verdad decide arrancar el problema de raíz, el castigo va a caer seguro. Esta advertencia sangrienta no es solo para el anciano Raúl Salinas. Le pica directo en la cara a toda estructura de poder que existe hoy. A los enormes grupos económicos o las alianzas políticas ocultas. A cualquiera que haya soñado con que el polvo del tiempo, lo turbio de los paraísos fiscales o el peso del apellido de su familia son un chaleco antibalas. Todos ellos se equivocaron a lo grande. Los búnkeres secretos del jefe de la policía Durazo enterraron la verdad por 44 años. La caja fuerte de la familia Salinas encerró el secreto por 30 años. ¿Pero cuál fue el final para los dos? No hay nada oculto bajo el sol para siempre. Se ha establecido un patrón cruel.
Ese mismo destino espera a cualquier baúl cerrado que esté escondido por ahí en esta tierra. El amanecer del 30 de marzo en la gran capital cierra con una escena que sacude. Una caja fuerte abierta en canal. Montañas de documentos ensangrentados sobre la mesa del fiscal. Un fantasma del poder empujado directo a la celda. Se acaba de escribir el capítulo más político y de vida o muerte de toda esta limpia. La podredumbre del pasado y el charco de crímenes del presente en México no corren en dos vías separadas. Estamos leyendo la misma novela de terror una y otra vez, solo que en cada capítulo nuevo, le cambian el nombre a los personajes para engañar al público. Y esta madrugada, el Estado mexicano le demostró a todo el mundo su verdadera fuerza. Tienen el poder de agarrar el libro de historia y darle la vuelta página por página desde abajo hasta arriba. Caminan a ciegas por la línea del tiempo para regresar directo al punto donde nació el crimen. Sin importar cuántas capas de niebla del tiempo lo cubran. Sin importar cuántos trucos financieros sucios se hayan armado para cortar las pistas. Esas cuentas bancarias en Suiza que Raúl Salinas abrió con toda la calma en ese año mortal de 1994. Ese año en que toda la economía mexicana se hizo pedazos, donde millones de personas lloraban a gritos porque perdieron sus casas y sus ahorros enteros. Ahora, esos números fríos ya no son una leyenda urbana escondida dentro de un bloque de acero. Son pruebas en llamas que están sentadas en el archivo de un caso penal en su etapa más brutal. Esos papeles están gritando la verdad. Apuntan con el dedo y dicen los nombres de los que firmaron las decisiones para malbaratar los recursos de la nación. Agarran del cuello a los que se llenaron los bolsillos en las oleadas de privatizaciones. Dejan al desnudo todos los engranes que conectaron a los funcionarios podridos de los 90 con los cárteles que cortan cabezas en las décadas que siguieron. El pueblo mexicano ya aguantó demasiado con los ojos vendados. Durante todas estas décadas se merecían escuchar estas verdades. Y esta madrugada, justo cuando perforaron el acero en el sótano de la mansión, este país dio un paso gigante hacia la verdad. La verdad desnuda ya no tiene dónde esconderse. Sigue de cerca lo que viene si sientes que te hierve la sangre. Antes de cerrar esta historia espeluznante, tengo una pregunta difícil que quiero soltar en tu mente. Una pregunta que pide que te pongas a pensar muy en serio. Si los documentos que sacaron de la caja fuerte confirman al 100% que el dinero apestoso de la corrupción de los 6 años de gobierno de la familia Salinas nunca se esfumó, se multiplicó durante décadas enteras, y su parada final fue justamente el enorme presupuesto que armó al cártel más sanguinario de todo México. Si eso es una verdad absoluta, entonces tenemos que destruir y volver a construir todo lo que sabíamos sobre el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Ya no podemos seguir usando palabras elegantes para defenderlo. No lo llames más una etapa de reformas económicas un poco impulsivas. Mira directo a la esencia. Fue el momento exacto en que se pusieron los primeros ladrillos para construir un imperio de privilegios que cruza generaciones. Ese maldito privilegio de impunidad ahorcó el futuro de México. Dejó sembrado un precio altísimo y 10,000 veces más cruel que la caída de la moneda nacional.